Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy, como iglesia, celebramos y recordamos a San Mateo, apóstol y evangelista, un hombre que antes de seguir a Jesús se dedicaba a cobrar impuestos, pero que al escuchar el llamado del Señor dejó todo y entregó su vida por el Evangelio, por lo que también se le atribuye la escritura del primero de los Evangelios como la buena noticia del Hijo de Dios. Abramos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor y comencemos nuestra celebración cantando. Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación, por habernos regalado su amor, su bondad y su perdón y su gran fidelidad, por los siglos de los siglos durará. El Espíritu de Dios hoy está sobre mí. Él es quien me ha ungido a proclamar la buena nueva a los más pobres, la gracia de su salvación. El Espíritu de Dios hoy está sobre mí. Él es quien me ha ungido a proclamar la buena nueva a los más pobres, la gracia de su salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como Mateo, el publicano, hombre pecador que se arrepintió ante la llamada del Señor, también nosotros nos reconocemos pecadores al comenzar la Eucaristía y pedimos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad.
es el Señor, en la gloria de Dios Padre con el Espíritu amor, en la gloria de Dios Padre con el Espíritu amor. Gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios sea en el cielo y en la tierra al hombre paz. Gloria a Dios sea en el cielo y en la tierra al hombre paz. Oremos. Dios nuestro, que con infinita misericordia elegiste a San Mateo, convirtiéndolo de publicano en apóstol. Sostenidos por su intercesión y su ejemplo, concédenos que siguiéndote con fidelidad, vivamos siempre unidos a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La lectura que ahora escucharemos está enmarcada en el discurso sobre la diversidad de carismas que Pablo dirige a los cristianos de Éfeso, donde muestra la generosidad con la que Dios ha actuado con cada uno de nosotros. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, yo, que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido, con mucha humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Sin embargo, cada uno de nosotros ha recibido su propio don, en la medida en que Cristo los ha distribuido. Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros pastores o maestros. Así organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, el estado de hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabe todo el mundo, alabe al Señor. Alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. Alabe todo el mundo, alabe al Señor. Alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. El cielo proclama la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje, y las noches se van dando la noticia. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra, y su lenguaje hasta los confines del mundo.
todo el mundo, alabe al Señor, alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. El Evangelio nos presenta uno de los pasajes más sencillos y a la vez más impactantes del Nuevo Testamento, el llamado apostólico de Mateo, quien se destaca por su disponibilidad a la voz del Maestro y su convicción al seguirlo. Dispongamos nuestro corazón para la proclamación del Santo Evangelio. A ti, Dios, te alabamos y cantamos. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Jesús llama a Mateo, el publicano, al grupo de los apóstoles, para que él fuese apóstol y evangelista. Jesús eligió a Mateo y llamó a Mateo, y le llamó en unas circunstancias muy concretas y muy especiales. Él era un publicano, y llamó a otros apóstoles en otras circunstancias, eran pescadores, y nos llama a cada uno de nosotros también en nuestras circunstancias concretas. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia vocacional, nuestra historia de respuesta a la llamada de Jesús. La situación vital de Mateo era especial porque él era un publicano, un cobrador de impuestos para los romanos. Podríamos decir, un hombre acostumbrado a hacer negocios con el dinero, no todos seguramente lícitos,
un hombre acostumbrado a los préstamos, a los negocios con la plata, un hombre que ponía el dinero por encima de su relación con Dios, porque su relación con el dinero le ponía en una situación de impureza. Los judíos dividían entre los puros y los impuros. Los que podían participar en el templo por estar puros, sin mancharse, y los que tenían otro tipo de actividades, por tanto impuros. Mateo era un impuro, un hombre manchado con la plata, y que por tanto no podía participar en el culto del templo reservado a los puros. Por tanto, un hombre excluido del mundo religioso judío. Es un poco difícil que esta figura tenga un parangón hoy, pero sí que todos tenemos personas a las que no nos acercamos tan fácilmente, que excluimos de la relación con nosotros. Jesús se acercó a este hombre públicamente pecador, públicamente impuro. Jesús le llamó siendo un pecador. Con eso mostró el rostro misericordioso de Dios, el rostro de la misericordia de un Dios Padre, con entrañas de misericordia ante el hombre pecador, porque Él ha venido a llamar a la salvación, a la comunión con Dios a todos, especialmente a los pecadores, a los últimos, a los excluidos. Y estando en la mesa en casa de Mateo, otros publicanos y otros pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Realmente no debía ser agradable para Jesús y para los discípulos el trato con aquella gente. Ellos eran hombres de Dios y aquella gente eran personas pecadores, hombres y mujeres, acostumbrados a otro tipo de vida. Pero Jesús se sienta a la mesa. Sentarse a la mesa con otro para un judío es entrar en comunión con él, comunión íntima. Realmente sentarse a Jesús en esa mesa era todo un gesto, todo un signo del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Y los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores. Los fariseos no perdieron oportunidad para criticar a Jesús. Sentarse a la mesa con los pecadores era quedar impuro como ellos. Pero a Jesús nunca le importó mucho estas normas sobre la pureza ritual o la impureza. A Jesús lo que le importa es la restauración del hombre pecador, la búsqueda del hombre pecador, que el hombre pecador entre en comunión con Dios. Jesús respondió con dos afirmaciones. Jesús los oyó y le dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Jesús ha venido a buscar a los enfermos, a sanar físicamente y a sanar también, a restaurar al ser humano alejado de Dios por el pecado, a restaurar al ser humano, a sanar integralmente al ser humano. Y tiene prioridad con aquellos que tienen necesidad de Dios, los alejados de Dios, los que necesitan al médico. Y la segunda afirmación es un texto bíblico del profeta Isaías. Anden, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Le responde con la Biblia:
misericordia quiero y no sacrificios. A Dios no le agrada tanto la pureza ritual, sino la misericordia. A Dios no se le alaba tanto por esa pureza, esa limpieza que buscaban con tanto afán los fariseos y en general todo el mundo judío, los sacrificios del templo, para los que había que estar limpio, sino la misericordia. Dios se siente honrado por la misericordia de quien se compadece del hermano pecador, del hermano necesitado. Ha cambiado la prioridad del culto. El culto que le agrada a Dios es la misericordia con el necesitado, con el hermano pecador, con el alejado. Bueno, pues poner en práctica la palabra del Señor hoy es vivir una compasión con el ser humano. Una compasión que nos lleve hoy a una pasión evangelizadora. Quien quiera vivir esta palabra del Señor tiene que hacer como Cristo. Vivir con Cristo una pasión por la evangelización de este mundo. Hoy tenemos tantos hermanos alejados de la fe, que no conocen la fe cristiana, que no conocen el mensaje de misericordia y del perdón de Dios. ¿Qué pasaría con tanta gente alejada del Señor si escuchase hoy este texto del Evangelio, esta palabra del Señor? ¿Qué pasaría si se le anunciase realmente a los alejados esta palabra del Señor? Si nos preocupase realmente llevar esta palabra del Señor a tantos hermanos que no conocen la fe cristiana, que no conocen la buena noticia de la misericordia de Dios. Pero también nosotros hoy preferimos preocuparnos de la pureza ritual. Preferimos preocuparnos de si hay que comulgar en la mano o en la boca, de si hay que estar de rodillas o de pie para recibir el cuerpo de Cristo. Y no digo que estas cosas no sean importantes, pero cuando solo interesa eso y no interesa realmente el hermano necesitado, ¿será eso lo que quiere el Señor? Preferimos dirigir la acción pastoral de la Iglesia a los de siempre. La acción evangelizadora de la Iglesia tiene que estar dirigida a los que no han escuchado la palabra del Señor, pero es más cómodo dirigirla a los de siempre. Y como dice el Papa Francisco, hoy tenemos una oveja en la Iglesia y 99 fuera. Y estamos cuidando hasta el extremo a la oveja y olvidando y descuidando a las 99. Yo creo que es realmente el gran pecado de la Iglesia hoy. Nos da miedo emprender la aventura de la nueva evangelización, de llevar la palabra a los pecadores del mundo, a los alejados de la fe, a los que realmente necesitan la palabra de Dios. Preferimos pastoral de mantenimiento, mantener la fe de los que ya tenemos, a pastoral misionera, ir a buscar a los Mateos de este mundo. Debemos atrevernos a seguir los pasos de Cristo. La enseñanza de Cristo está ahí para que nosotros la sigamos, dirigiéndonos a los Mateos del mundo, llamando al seguimiento de Jesús, no a los justos, sino a los pecadores.
Hermanos, oremos al Señor, nuestro Dios. A cada petición respondemos. Por San Mateo, escúchanos. Por San Mateo, escúchanos. Te pedimos, Señor, por el Papa Francisco y la Iglesia, para que tu Espíritu Santo ilumine el caminar apostólico y cristiano. Oremos. Por San Mateo, escúchanos. Te pedimos, Señor, por todos los obispos y sacerdotes, para que aumentes en ellos el deseo de entregar sus vidas por aquellos que necesitan de ti. Oremos. Por San Mateo, escúchanos. Te pedimos, Señor, por las personas que sufren la pobreza, en especial en este tiempo de pandemia donde aumentan las necesidades en las familias. Oremos. Por San Mateo, escúchanos. Pedimos por aquellos que se deciden a entregar sus vidas por el Evangelio y dejan todo para seguir al Señor, para que Él les colme de bendiciones y fuerzas para continuar con el camino que les tiene preparado. Oremos. Por San Mateo, escúchanos. Pidamos por cada uno de nosotros, para que a ejemplo de San Mateo, anunciemos y vivamos la palabra del Señor con pasión y convicción. Oremos. Por San Mateo, escúchanos. Hoy cumplen años el padre Christian Musig, Emily Sayan Condori Mamani, Ronald Laura Zambrana, Estela Maris Arandia Hurtado y Viviana Cecilia Cornejo Bernales. Oremos al Señor por ellos, para que el Señor les cuide, les bendiga. Oremos al Señor. Por San Mateo, escúchanos. Pidamos bendición para los médicos del Centro de Salud Jesús Obrero y el Centro de Salud Santa María de los Ángeles en este Día del Médico. Por ellos, por todos los médicos, oremos al Señor. Por San Mateo, escúchanos. Oremos al Señor pidiendo salud para el padre Carlos Villagra, el padre Erlaín Mora, Vilma Lozano Valdés, Carlina Lozano Valdés, Miriam Lozano Valdés, Francisca Portales Lozano, la familia Lozano Valdés, familia Aedo Araya, familia Vera Aedo, Luis Mario Quesada Mardones, Andrés Ceballos, Alfredo Moscoso y familia, José Leiva y familia, Jaime Barrera y señora, Eidi Barreda e hijos, Antonio Espinosa y familia, Roberto Andrade y familia, Jacqueline Barreda e hijos, Adriana Vargas. Para que el Señor les conceda la salud, oremos. Por San Mateo, escúchanos. Y también encomendemos al Señor a nuestros hermanos difuntos, Carlos Lozano, Nora Valdés, Onésima Lozano Valdés, Ruth Álvarez Flores, 3 meses, Celso Juan Justiniano Camacho, Benjamín Herrera Rodríguez, Carlos Celaya Cuellar, Donato Valeriano Apasa, Esteban Yuras Sapunar, 36 años, Johnny Llave Ríos, 10 años, y también vamos a rezar por tu papá, Cipriano Quispe Choque, a un mes de su fallecimiento. Oremos al Señor. Por San Mateo, escúchanos. Padre, escucha estas oraciones que te dirigimos con fe. Concédenos lo que te pedimos como tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrezco el blanco pan a ti, Señor, y en él yo te doy mi pobre corazón. Conviértelo en tu cuerpo redentor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. En la fiesta de San Mateo te presentamos, Señor, nuestras oraciones y ofrendas, y te suplicamos que mires con amor a tu Iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nunca abandonas a tu rebaño, Pastor eterno, sino que lo proteges y conservas siempre por medio de los santos apóstoles, y quieres que sea conducido por aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo confió la misión de continuar su obra. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en lo alto del cielo. Hosana, Hosana, Hosana en lo alto del cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en lo alto del cielo. Hosana, Hosana, Hosana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban
todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Mateo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestros obispos Giovanni y Pascual, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Carlos Lozano, Nora Valdés, Onésima Lozano Valdés, Ruth Álvarez Flores, Celso Juan Justiniano Camacho, Benjamín Herrera Rodríguez, Carlos Zelaya Cuellar, Donato Valeriano Apasa, Esteban Lluras Sapunar, Johnny Llave Ríos, Cipriano Quispe Choque, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. Amén. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su enseñanza, la enseñanza que nos transmitieron los apóstoles y evangelistas, como San Mateo, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz
en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Padre nuestro, participamos de la alegría de la salvación como el apóstol San Mateo, que recibió en su casa con gozo al mismo Salvador.
Concédenos alimentarnos siempre de aquel que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos invita a estar siempre atentos a su llamado y a tener el corazón dispuesto a dejarlo todo por seguirlo. Pidámosle la fuerza para ser capaces de amarlo lo suficiente y seguirlo con nuestra vida. Trabajemos siempre por ser anunciadores de su palabra y vivámosla como guía de nuestro caminar. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Queridos hermanos, nuestra celebración ha terminado. Vayan con la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Dulce doncella que trabajas alegremente en el telar, el ángel viene y te pregunta si desearías ser mamá de Jesucristo, Señor nuestro, que sobre el mundo reinará. Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María, Ave. Hágase en mí según has dicho. Yo soy la esclava del Señor. Fue tu respuesta generosa. Se realizó la encarnación y así el Verbo se hizo carne y dentro tuyo palpitó. Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María, Ave. Bienvenidos a una nueva catequesis. El día de hoy vamos a hablar sobre el apóstol San Pablo. San Pablo es una de las personas más importantes dentro del cristianismo, ya que ayudó a expandir el cristianismo. Llevó con su ser apasionado esta buena noticia más allá de Israel. Recordemos que Pablo nació con el nombre judío de Saulo. Nació aproximadamente entre el año 4 y 8 después de Cristo y murió entre el año 62 al 64 después de Cristo, aproximadamente en Roma. Pablo nació en Tarso de Cilicia, que actualmente es Turquía. Nació de unos padres de la tribu de Benjamín y fue educado en toda esta ley judía, en toda la ley mosaica. Es así que fue discípulo de uno de los más grandes doctores de la ley de esa época, Gamaliel, donde se le enseñó toda esta ley estricta de los escribas y de los fariseos, y vivió esta ley con bastante estrictez. También aprendió el oficio de tejedor. Es así que fabricaba tiendas de campaña. Pablo, fervoroso cumplidor de la ley, veía que este nuevo movimiento que estaba surgiendo del cristianismo era una amenaza para el judaísmo. Es así que busca perseguirlo. Sabemos por la Biblia que estuvo presente en la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano. Y no contento con eso, buscó perseguir a los cristianos incluso en Damasco. Buscó organizar una persecución en esa ciudad. Pero es en el camino a Damasco donde va a encontrarse con el Señor. Escuchemos el relato bíblico que nos habla de este acontecimiento. Sucedió que yendo de camino,
Cuando estaba cerca de Damasco, de repente les rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esto cambió radicalmente la vida del apóstol. El encontrarse con el Señor cambió radicalmente su vida y encontró su verdadera vocación, el ser discípulo del Señor, ser su apóstol, de llevar esta buena noticia hasta los confines del mundo. Viajó a Jerusalén y conoció a varios de los apóstoles y empezó su misión. Recordemos que Pablo tuvo 3 grandes viajes misioneros en el que buscó compartir esta buena noticia, ya no solo a los judíos, sino también a los gentiles, a todo el mundo conocido. Ahora, su primer viaje apostólico lo podemos situar aproximadamente entre el año 46 al 48 y fue acompañado por Bernabé. El segundo viaje apostólico fue aproximadamente entre el año 49 al 52, esta vez acompañado por Silas, en el que visitó varias comunidades que había fundado en su primer viaje y visitó otras ciudades. El tercer viaje lo podemos situar aproximadamente entre el año 53 y 58, en el que también visitó varias comunidades que fundó y visitó varias ciudades, predicando esta buena noticia. Cuando llegaba a una ciudad, predicaba el Evangelio, formaba pequeñas comunidades y buscaba acompañarlos, también desde la distancia, con sus cartas, que son un gran legado para nuestra iglesia, porque forman parte del Nuevo Testamento y son revelación de Dios. En su viaje fue acompañado por muchas personas y sufrió muchas adversidades. Cuando, al finalizar estos 3 viajes, retorna a Jerusalén, es arrestado y es llevado a Roma para comparecer frente al emperador. Hasta aquí se nos narra el Nuevo Testamento. Sabemos por fuentes extrabíblicas que aquí va a darse la muerte de San Pablo. Fue decapitado en el reinado del emperador Nerón, un gran perseguidor de los cristianos. Con la llegada de Pablo a Roma, el Nuevo Testamento nos dice que el cristianismo llega hasta los confines del mundo, y también gracias al ser apasionado de Pablo, que pasó muchas adversidades, muchas dificultades para lograr esto. En sus mismas palabras, él nos dice: 5 veces recibí de los judíos 40 azotes, menos 1. 3 veces me azotaron con varas, 1 vez fui lapidado, 3 veces naufragué. 1 día y 1 noche pasé náufrago en el mar. En mis repetidos viajes sufrí peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas, frecuentes vigilias, con hambre y sed, con frecuentes ayunos, con frío y desnudez, y aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias. En San Pablo encontramos un gran testimonio del ser cristianos, de realmente vivir esta alegría del Señor y comunicarla, no con nuestras fuerzas, sino con la fuerza del Espíritu Santo. A lo largo de las siguientes catequesis iremos hablando sobre las cartas de San Pablo, un gran legado actualmente también para nuestra vida. Nos vemos en las siguientes catequesis.